El edificio de Global Assistance se alzaba en el corazón de la ciudad, imponente pero desgastado por el paso de los años. La fachada gris reflejaba la monotonía de los días, pero de noche, bajo las luces parpadeantes y la sombra de los rascacielos vecinos, parecía esconder secretos que nadie deseaba descubrir. Ana había comenzado a trabajar allí hacía apenas 2 semanas. El turno nocturno no era su primera elección, pero la paga era buena, y eso bastaba. Entró al edificio poco antes de las 11 de la noche. La sala de ingreso, iluminada por tubos fluorescentes que zumbaban débilmente, estaba desierta. Subió al 3er piso y recorrió el largo pasillo hasta la sala principal. Sus compañeros ya estaban allí. Raúl, el bromista del grupo, charlaba con Sofía, una mujer de unos 40 años con aire cansado pero amable. Luis, el más escéptico, revisaba su estación de trabajo con gesto aburrido. «Justo a tiempo, Ana», dijo Raúl sonriendo. «¿Lista para otra noche emocionante de responder llamadas que no llevan a ningún lado?» «Claro, como siempre», respondió Ana, intentando sonar más animada de lo que se sentía. Tomó asiento frente a su computadora, cuyo monitor parpadeó al encenderse. Por un momento, la pantalla mostró algo extraño, un destello de texto que desapareció antes de que pudiera leerlo. Pensó que solo era un fallo técnico, algo común en el viejo equipo. Mientras avanzaba la noche, los turnos eran tranquilos, monótonos incluso. Sin embargo, Ana notó algo inusual. Un teléfono sonó desde un rincón de la sala, pero cuando Sofía fue a contestarlo, encontró que el auricular estaba desconectado. «Debe ser un fallo del sistema», dijo Luis con un encogimiento de hombros, pero Sofía parecía incómoda. «Esto pasa seguido en el turno de noche», murmuró, casi para sí misma. Al final del turno, cuando Ana estaba sola en su cubículo, un susurro pareció recorrer la sala. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Sentía como si algo la estuviera observando, pero no sabía de dónde provenía esa sensación. El eco del pasado comenzaba a resonar en el edificio, y Ana no podía ignorarlo. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero Ana no podía sacarse de la cabeza los extraños eventos de su turno. Durante una noche especialmente tranquila, las computadoras comenzaron a fallar de nuevo. Esta vez, los monitores parpadeaban con frecuencia y mostraban mensajes que desaparecían demasiado rápido para ser leídos. Mientras revisaba su estación, Ana encontró un manual de emergencias. Lo hojeó por curiosidad, hasta que algo llamó su atención. Una página con notas escritas a mano en letra apretada. Entre las frases, destacaban palabras como «la sombra» y «no mires directamente». Una advertencia estaba subrayada con insistencia. «Nunca sigas los sonidos, es una trampa». Ana sintió un escalofrío. Mostró las notas a Sofía, quien frunció el ceño al leerlas. «Siempre he sentido que este lugar tiene algo extraño», confesó. «Los veteranos solían decir que aquí pasan cosas que nadie puede explicar». Luis escuchó la conversación y soltó una carcajada. «Vamos, son supersticiones. Este lugar solo necesita una actualización tecnológica, no un exorcismo». Pero esa misma noche, mientras el grupo discutía, uno de los teléfonos volvió a sonar. Esta vez, Ana vio claramente que el auricular no estaba conectado. Nadie se atrevió a responder. Cuando el sonido cesó, las luces de emergencia se encendieron y los monitores mostraron un mensaje claro y aterrador. «No están solos». El ambiente se volvió denso. Ana sintió que algo había cambiado, como si una presencia invisible hubiera tomado el control del lugar. «¿Lo viste?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Ana asintió, incapaz de pronunciar palabra. Luis, aunque intentó restarle importancia, no pudo ocultar su expresión de desconcierto. El silencio regresó, pero no era un silencio cualquiera. Era el tipo de calma que antecede al caos. La noche siguiente comenzó de manera inquietante. El supervisor Guzmán, un hombre reservado que rara vez hablaba con los empleados, parecía más distante de lo habitual. Ana lo observó entrar y salir de su oficina varias veces, murmurando para sí mismo palabras que no podía entender.
Cada vez que cruzaban miradas, un escalofrío recorría su espalda. Raúl intentó animar al grupo con una de sus bromas, pero nadie estaba de humor. Los eventos recientes habían dejado una marca en todos, incluso en Luis, quien ahora parecía más callado. «No es nada, solo coincidencias», murmuró para sí mismo como si intentara convencerse. Esa noche, Ana escuchó algo extraño, un leve susurro que parecía provenir de los pasillos vacíos. Se levantó para investigar, convencida de que tal vez Sofía o Raúl estaban jugando una broma. Sin embargo, al asomarse, los pasillos estaban desiertos. «¿Hola?», Zrenia llamó con voz temblorosa. El único sonido que respondió fue el eco de su propia voz. De vuelta en la sala principal, Sofía se le acercó visiblemente nerviosa. «No deberías seguir esos sonidos», le dijo en voz baja. «Cuando comencé a trabajar aquí, uno de los veteranos me dijo que algo acecha en los pasillos por las noches. Nunca lo vi, pero he escuchado cosas como tú». Ana no supo qué responder. Luis, quien había estado escuchando desde su estación, se burló. «¿En serio? ¿Ahora estamos hablando de fantasmas? Esto es un edificio viejo, los ruidos son normales». Pero esa misma noche, algo pasó que hizo tambalear incluso su escepticismo. Mientras revisaban las cámaras de seguridad, vieron una figura oscura cruzar uno de los pasillos. Era alta, con un contorno humanoide, pero se movía de una manera antinatural, casi como si flotara. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Raúl, su voz quebrándose. Luis trató de ajustar la cámara, pero antes de que pudiera enfocarla de nuevo, la figura desapareció. «Debe ser un error del sistema», insistió, aunque nadie parecía convencido, ni siquiera él. Cuando Ana regresó a su cubículo, sintió que algo la observaba. Giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el manual en su escritorio ahora estaba abierto en una página que ella no recordaba haber leído. En grandes letras rojas, alguien había escrito: «Ella está aquí». La tormenta llegó sin previo aviso esa noche. La lluvia golpeaba las ventanas del edificio, y los relámpagos iluminaban brevemente los pasillos oscuros. Los empleados comenzaron a irse temprano, temerosos de quedar atrapados en el mal tiempo. Pero Ana decidió quedarse un poco más para terminar su trabajo. Cerca de la medianoche, cuando todos los demás se habían marchado, Ana escuchó un ruido distinto. Pasos. No eran los pasos apresurados de un compañero, sino un caminar lento y metódico que parecía resonar en todo el edificio. «Debe ser Guzmán», pensó, tratando de calmarse. Pero al mirar hacia el pasillo, no vio a nadie. Regresó a su escritorio, pero antes de que pudiera sentarse, la temperatura en la sala pareció descender de golpe. Una niebla ligera comenzó a formarse en el suelo, algo imposible en un espacio cerrado. Entonces, la vio. Una figura alta y oscura, sin rostro, parada al final del pasillo. Sus extremidades parecían alargarse y acortarse con cada relámpago, como si estuviera fuera del tiempo y el espacio. Ana no podía moverse. Recordó las palabras del manual: «Nunca mires directamente». Desvió la mirada y retrocedió lentamente, pero sintió una presión invisible, como si algo intentara obligarla a mirar. Cuando finalmente logró llegar al ascensor, las puertas se cerraron con un chirrido metálico. Mientras descendía, creyó ver a la figura a través de los reflejos de las paredes del ascensor, cada vez más cerca. Cerró los ojos con fuerza, rezando para que todo terminara. Al día siguiente, cuando le contó lo sucedido a Sofía, su compañera la miró con preocupación. «¿La has visto, Vesdeats, verdad?» «Swing. Eso significa que no te dejará en paz». «¿Qué quieres decir con eso?» «Component placement», preguntó Ana, aterrada. «Una vez que la ves, te elige», respondió Sofía. «Ahora está atada a ti». Ana no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Esa misma noche, junto con Sofía, decidió investigar los orígenes del edificio.
Sofía había oído rumores de que el lugar había sido un hospital psiquiátrico antes de convertirse en oficinas, pero nunca había encontrado pruebas. Revisaron los archivos de la empresa y encontraron documentos antiguos que confirmaban la historia. El edificio había sido el Sanatorio del Norte, un hospital psiquiátrico cerrado hace décadas tras múltiples denuncias de abuso y desapariciones inexplicables. Uno de los pacientes más notorios había sido un hombre conocido solo como el Vigilante, quien según los informes tenía una extraña influencia sobre otros pacientes. Dicen que juró proteger este lugar, murmuró Sofía, hojeando los documentos, pero no de una manera normal. Era como si fuera parte del edificio. Esa misma noche, Ana tuvo un sueño aterrador. Estaba sola en el edificio y las paredes se cerraban lentamente a su alrededor. La figura oscura la observaba desde un rincón, sin moverse, pero su presencia era abrumadora. Cuando despertó, sentía frío, como si la sombra hubiera estado realmente allí. Ana no podía sacarse de la cabeza el sueño y la información que había descubierto. Decidió confrontar al supervisor Guzmán, quien parecía saber más de lo que admitía. Esa noche, esperó hasta que los demás estaban ocupados y lo abordó en su oficina. ¿Por qué sigue viniendo al turno de noche?, Zrenia preguntó a Ana sin rodeos. Algo pasa aquí, y usted lo sabe. Guzmán levantó la vista de su escritorio con una mirada cansada, como si llevara años cargando un peso invisible. No deberías hacer preguntas que no estás preparada para responder, dijo en voz baja. No estoy preparada para nada de esto, pero aquí estoy, replicó Ana. Dígame la verdad. Tras un largo silencio, Guzmán sacó un viejo cuaderno de su cajón. Esto es todo lo que necesitas saber, dijo, entregándoselo. Pero te advierto, no será fácil de leer. Ana tomó el cuaderno y regresó a su estación. Las primeras páginas eran notas desordenadas sobre incidentes en el edificio. Luces que se apagaban sin razón, sonidos inexplicables, objetos que aparecían fuera de lugar. Pero cuanto más leía, más extraño se volvía el contenido. Entre las páginas había dibujos de una figura oscura, similar a la que había visto en los pasillos. Guzmán la llamaba el Vigilante. Según sus notas, no solo observaba, elegía. Quien lo ve está marcado, escribió. No hay forma de escapar. Ana sintió un nudo en el estómago. Cerró el diario justo cuando un ruido sordo resonó en la sala. Miró alrededor, pero no vio a nadie. Sin embargo, tenía la sensación de que algo la observaba desde las sombras. Esa noche, Ana no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al Vigilante acercándose, sus extremidades alargadas y retorcidas. Finalmente, decidió volver al edificio, con la esperanza de encontrar más respuestas en el diario de Guzmán. Sofía la acompañó, aunque no estaba convencida de que fuera una buena idea. Esto no es algo que podamos resolver nosotras, dijo. Deberíamos irnos mientras podamos. No puedo simplemente dejarlo así, respondió Ana. No después de lo que he visto. En las páginas finales del diario, encontraron algo que parecía una lista de reglas. Las notas de Guzmán explicaban cómo comportarse para evitar atraer al Vigilante. Algunas eran sencillas, como no mirar directamente a las cámaras o no seguir los sonidos, pero otras eran más perturbadoras. Nunca estés sola en la sala principal después de las 3 de la mañana. Si escuchas pasos, no te muevas hasta que cesen. Esa misma noche, las luces del edificio comenzaron a parpadear. Ana y Sofía se escondieron en un pequeño cuarto de almacenamiento, mientras escuchaban los pasos del Vigilante recorriendo los pasillos. Cada paso era lento y deliberado, como si supiera exactamente dónde estaban. ¿Crees que se irá? Component placement, susurró Sofía, su voz temblorosa. No lo sé, respondió Ana, abrazando el diario como si fuera un amuleto. Pero cuando los pasos finalmente se detuvieron, el silencio fue aún más aterrador. Después de esa noche, Ana sabía que no podían seguir ignorando lo que ocurría. Regresaron al diario de Guzmán
buscando cualquier indicio de cómo enfrentar al vigilante. Entre las notas, encontraron referencias a un antiguo ritual que, según Guzmán, podría romper el vínculo entre el espíritu y el edificio. El ritual requería varios elementos específicos. Una llave antigua que Guzmán había mencionado en sus notas, una vela blanca y un objeto personal de cada persona marcada por el vigilante. Sofía sugirió buscar la llave en el sótano, un lugar que todos evitaban debido a su atmósfera opresiva. Cuando finalmente bajaron, el sótano estaba más oscuro y frío de lo que esperaban. Las paredes parecían resumar humedad, y el aire era tan pesado que apenas podían respirar. En un viejo gabinete, encontraron una caja metálica con la llave dentro. Sin embargo, al tomarla, un grito desgarrador resonó en el lugar. Corrieron de regreso al ascensor, pero este no funcionaba. Las luces parpadeaban y el sonido de los pasos del vigilante se acercaba rápidamente. «¡Por aquí!», zrenia Sofía, señalando una escalera de emergencia. Lograron regresar al tercer piso, pero sabían que no podían detenerse. Prepararon el ritual en la sala principal, colocando la llave en el centro junto a las velas. Cada una dejó un objeto personal. Ana, un colgante que había llevado desde niña. Sofía, una fotografía de su familia. Cuando encendieron la vela, la temperatura en la sala descendió aún más. El vigilante apareció, su figura distorsionada y más aterradora que nunca. «No tienen poder aquí», dijo con una voz que resonaba como un eco infinito. «Esto termina ahora», gritó Ana, sosteniendo la llave con fuerza. Recitó las palabras del ritual, su voz temblando pero firme. Mientras lo hacía, el vigilante comenzó a retorcerse, como si algo lo estuviera arrastrando. La sala se llenó de un viento helado, y la figura oscura dejó escapar un grito que parecía rasgar el aire. Finalmente, desapareció en un destello de luz. Cuando todo terminó, Ana y Sofía estaban solas en el edificio. El silencio era abrumador, pero esta vez no sentían miedo, sino alivio. A la mañana siguiente, Ana encontró una última página en el diario de Guzmán que no había visto antes. Estaba escrita con una caligrafía apresurada. El vigilante nunca desaparece del todo. Siempre hay una próxima víctima. Aunque el edificio parecía en calma, Ana sabía que algo había cambiado en ella. El vigilante podría haber sido expulsado, pero no estaba destruido. ¿Había escapado realmente? ¿O solo estaba esperando su oportunidad para regresar? Mientras salía del edificio por última vez, Ana sintió una mirada desde las sombras. El vigilante no había terminado con ella, ni con nadie que trabajara en ese lugar.